Menos d, la inversa de d por L más 1 por X a la K más d, perdón, más la inversa de d por d. Bien, entonces, fíjense que esta era la última expresión que tenemos acá. Y como el vector X, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, que aparece a ambos lados de la ecuación, no lo podemos resolver así. Entonces, aplicamos lo que se llama proceso iterativo de Jacobi. Fíjense que lo que tenemos acá es X a la K más 1 igual menos la inversa de D por L más 1 por X a la K. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Cuando K vale 0, por ejemplo, tenemos que la iteración 1 va a depender de un valor inicial. ¿Sí? Bien. Ese valor inicial, ¿cómo lo encontramos? Porque si nosotros
podemos programar esto, ¿sí? Y ese valor inicial, ¿cómo lo encontramos? Lo proponemos nosotros. Decimos que el primer valor es 0, o cualquier otro valor. Entonces, vamos iterando, y obviamente para que la iteración pare, tenemos que poner alguna tolerancia, lo que hacemos siempre en todos los programas, ¿no? Bien, eso después lo vamos a ver. Ahora, si volvemos a la matriz esta, fíjense que nosotros decimos, bueno, definimos 3 matrices, una matriz diagonal, las L y las U. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Vamos a ver una pizarra antes, por si no recuerdan una cosa. Esperen que abro una pizarra. Entonces, una matriz D tiene esta forma. Esta es la matriz D con las componentes en la diagonal de A. Tenemos el A11, el A22 y el A33. Y el resto, ceros. ¿Sí? Bien. Queremos invertir esta matriz. No sé si lo recuerdan, pero la inversa en una matriz de este tipo, diagonal, es esta que está acá. 1 sobre A11, 1 sobre A22 y 1 sobre A33. Bien. Lo que quería que vieran acá es ya uno de los condicionamientos del método, ¿sí? Que tiene este método. ¿Cuál les parece que sería un condicionamiento? Que tiene que pasar a la matriz D. Pregunta, contesten, ¿eh? Si no. No puede A tener ver ceros qué. en la diagonal. Cosa es que no te escucho, te escuché muy bajito. Que no puede tener ceros en la diagonal. Exactamente. No puede tener ceros en la diagonal. Es un método que ya nos está diciendo que la diagonal no puede tener cero. Así que fíjense que este ya es un condicionamiento que tiene el método. Otro condicionamiento es la convergencia. ¿Sí? Este método converge, pero converge siempre y cuando A, la matriz A, ¿sí? Esto vale tanto para Gauss-Seidel como para Jacobi, ¿sí? Fíjense que yo lo que les había dicho era que Gauss-Seidel era una especie de modificación o mejora a este método. Entonces, esto que vamos a decir es válido para ambos métodos. ¿Cuándo este método es convergente? Si A es una matriz diagonal, ¿sí? Perdón, es una matriz, sí, está bien, diagonal, se me ha hecho una laguna. Diagonal dominante. Dominante. ¿Qué significa que una matriz sea diagonal dominante? No sé, diagonal dominante por filas, ¿sí? Por filas. ¿Sí? Diagonal dominante por filas. ¿Qué significa? Escribamos una matriz de 3 por 3. Tenemos la A 1, 1, A 1, 2, A 1, 3, A 3, perdón, 2, 1, A 2, 2, A 2, 3. Así les queda claro que es diagonal dominante. A 3, 1, A
3, 2 y A3, 3. Entonces, cuando una matriz es diagonal dominante, cuando el módulo de A sub I, J, ¿sí? Perdón, A sub I es mayor que la suma de A sub I, J, suma sobre J en módulo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que el módulo, supongamos, esto se tiene que cumplir para todas las filas. Que el módulo de A11 tiene que ser mayor que el módulo de A12 más la suma del módulo de A13. Y lo mismo se va a cumplir para todas las filas. El A22, ¿sí? Tiene que ser mayor que el A21 más el módulo de la 2,3. Bueno, y para la 3,3 lo mismo, ¿no? El A3,3 tiene que ser mayor que el A3,1 más el A3,2. Esto es estrictamente diagonal dominante, ¿sí? ¿Por qué se dice estrictamente? Porque, perdón, el módulo de A y I tiene que ser mayor que, otra vez me olvidé acá el, perdón, escribir con el gozo, ¿sí? La suma de estos módulos, fíjense que solo aparece el mayor, ¿sí? Entonces, el método, si A es estrictamente diagonal dominante, el método converge. Supongamos un ejemplo, supongamos que tengamos 3 menos 1, 0. 5, 7, 1, pongamos 3, 5, menos 9. Entonces fíjense, por ejemplo, el 3, el módulo de 3 es mayor que el módulo de menos 1 más, bueno, 0, ¿no? El 7, el módulo, es mayor que 5, el módulo, más el módulo de 1. Y el módulo de menos 9 es mayor que el módulo de 3 más el módulo de 5. ¿Sí? Esto es estrictamente diagonal dominante. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, el método de Jacobi converge. Creo que el Burdén habla solo de esta condición de convergencia. Porque hay otra condición. ¿Sí? La otra condición es que A sea débilmente diagonal dominante. ¿Qué significa que sea débilmente diagonal dominante? En vez de figurar el mayor, figura el mayor igual. ¿Sí? Por ejemplo, si acá fuera un 2, fíjense que este sería mayor o igual. Eso es débilmente diagonal dominante. Pero si la matriz es débilmente diagonal dominante, tiene además otra condición, que A es irreducible. ¿Qué hace? Una matriz es reducible, supongamos que estos son bloques, ¿no? Vamos a poner, supongamos que estos son bloques de matrices cuadradas.
C, B y H. Y uno puede llevar, por ejemplo, la matriz por operaciones elementales, la puede llevar a algo de este tipo, ¿sí? Donde estas matrices C, B y H son matrices, que son bloques de matrices cuadradas. Entonces, es reducible si uno la puede llevar a esta forma. Si no, se dice que la matriz es irreducible. Entonces, si A es débilmente diagonal dominante e irreducible, el método converge. Pero ven que tiene, para resolver un sistema lineal, tiene un montón de condiciones, ¿sí? Pero bueno, es la verdad que después uno, si cumple con que es diagonal, estrictamente diagonal, fuertemente diagonal dominante o débilmente diagonal dominante, y es irreducible, el método converge rápido, ¿sí? Todavía el de Gauss-Seidel converge más rápido. Bien, pero ven que no es que divido las matrices, divido A en 3 matrices y aplico el método, no, tengo que analizar a ver qué pasa, si es diagonal dominante, si es débilmente diagonal dominante, y además que la matriz diagonal no puede tener ningún cero, como dijo un compañero de ustedes, en la diagonal, ¿sí? Fíjense que justamente, fíjense que para programar, ya les paso después el programa que vamos a ver ahora. Fíjense que para programar es mucho más fácil programar esto, ¿sí? Porque fíjense que este vector xk tiene componentes, un vector tiene componentes x1, x2, x3, y el supra k es el número de iteración. Entonces así nosotros lo que podemos hacer es programamos esta expresión de acá, ponemos obviamente una tolerancia, ¿no? Ahora vemos después cómo lo ponemos, pero es lo que hacemos siempre, y resolvemos. Y como resultado vamos a obtener un vector, que es el vector solución del sistema. Ahora, fíjense que si pensamos en componentes y hacemos las cuentas estas, nosotros podemos llegar a esta expresión, ¿sí? Fíjense que el sub i es la componente, por ejemplo, 1, la componente 2, la componente i va a ir de 1 hasta el número de componentes que tenga el vector. Supra k más 1, ¿sí? Y supra k es el número de iteraciones. Este es el valor que tenemos que decir, le damos un valor inicial. Si acá pensamos en un vector, decimos, bueno, supongamos que es un vector de 3 componentes. Decimos, bueno, empezamos con el 0, 0, 0. Pero también podríamos empezar por el 0 menos 1, 3, ¿sí? No nos pone ninguna condición de por dónde empezar el método. Bueno, y después uno va iterando y va aproximando la solución, y si la matriz A cumple con las condiciones que decíamos, el método converge. Entonces, la diferencia entre programar esto y programar esto es que, fíjense que acá lo que tenemos que programar es una suma, y vamos calculando componente a componente. La componente 1, la componente 2, ¿sí? Bien, y fíjense que acá cómo surge el tema de el condicionamiento de la matriz D. Fíjense que no puede haber ningún elemento de la diagonal 0. Fíjense que queda 1 sobre la sub i, que son los elementos de la diagonal, ¿sí? Era el otro condicionamiento que tiene el método. Bien, vamos a ver un programa con esto. Una cosa. Bueno, acá, este es Gauss-Seidel, vamos a Jacobi. Bien, una cosa que les quería comentar. Acá está. No, bueno, antes de ver el programa de Jacobi, hay un comando que es piola para usar. Esperen que es el comando. Supónganse que tenemos una matriz. Vamos a escribir una matriz A igual. Creamos una matriz de 3×3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, tenemos la matriz esa. Hay un comando que con lo que podemos. Ojo que este comando es
van a ver que hasta el MATLAB usa la misma notación, calcula matrices triangulares, ¿sí? Entonces, fíjense, es el comando tri, ¿sí? Y si le pongo la L, me va a calcular la triangular inferior. Pero acuérdense que no es la triangular inferior del proceso de factorización LU, ¿eh? Solo va a tomar la triangular de A. Ahora fíjense que tiene incluida la diagonal. Entonces, si yo no quiero que aparezca la diagonal, ¿sí? Lo que hago es, se le puede agregar, estos tienen un parámetro más para agregar, que supongamos fil A, y si no me equivoco, en este caso es -1. Y fíjense que lo que tengo es la triangular inferior sin la diagonal. Es la matriz que a mí me interesaba para el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Bueno, sí, también, para el método de Jacobi. ¿Sí? Bien. Lo mismo se puede hacer para la triangular superior. Es tri U. Bueno, que siempre usan el U en todos lados. Tri U de A. Y tengo la triangular superior de A. Pero yo lo que necesito es sin la diagonal. Entonces, tri U A y le saco la diagonal. Le pongo +1. ¿Se acuerdan que el otro era, como era la triangular inferior, le ponía -1, a este le pongo +1. Y ahí tengo la triangular superior sin la diagonal. ¿Sí? Bien. Y ahora, si quiero la diagonal que me interesaba a mí, ¿se acuerdan que si yo escribo ya, esto lo que me da son los elementos de la diagonal? Ahora quiero escribir la matriz diagonal. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer, fíjense que acá me aparece como vector columna, necesito que me aparezca pedírselo como vector fila. Así que lo que voy a hacer es directamente, una forma que puedo hacer es escribir diac, respuesta A. ¿Sí? Una sintaxis posible es esa. Diac, los elementos de la diagonal traspuestos. Y que obtengo la matriz diagonal, ¿sí? Y ceros en el resto. Entonces fíjense que con estos comandos me puedo armar las matrices que necesito para calcular Jacobi. ¿Sí? Jacobi o después en el otro caso Gauss-Seidel. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo, fijémonos que tengo este sistema, la matriz A es A, lo hago siempre, lo hice un sistema chiquito para visualizarlo fácilmente. Fíjense que es diagonal dominante. A, ¿sí? Fíjense que el primer elemento de la diagonal es 7, así que el módulo de 7 es mayor que 1, ¿sí? Y el otro elemento de la diagonal es 5, y el módulo de 5, de -5, perdón, es mayor que 3, ¿no? Y acá el módulo de 7 es mayor que el módulo de 1. Bueno, el vector, sobre el vector B no hay ningún condicionamiento. Esto es lo único que hace x0, 0, 6b, 6 me da la longitud. Uno puede ponerlo como x0 y si quieren lo ponen como 0, 0 o lo ponen con esta sintaxis, úsenlo como ustedes quieran, ¿sí? O lo ponen acá como 0, 0, ¿sí? O el número que quieran, ¿sí? O las componentes que uno quiera, no hay restricciones en eso. Y lo que yo tengo es el vector, con el que voy a iniciar la iteración. Bueno, acá lo que definí fue las matrices D, L y U.
Y M, fíjense, es la inversa de D menos, ¿no? Porque había un menos, si se acuerdan, había un menos acá, la inversa de D, por esto, por L más U, más la inversa de D por B. Fíjense que lo único que hago es eso. Programamos eso, ¿sí? Y después lo que hacemos es un loop. ¿Pero para qué? Como nosotros estamos iterando, esto es simplemente para que vean que converge el sistema, una gráfica. Pero fíjense que acá lo que hago es, bueno, acá es la cuenta para la iteración. Fíjense que esto es el subíndice supra K más 1, y acá está el subíndice, el supraíndice K. Y esta es la matriz M, que, bueno, hicimos toda la cuenta acá y lo resumimos como una matriz M. Digamos, lo que estamos resumiendo como una matriz M es todo esto de acá, ¿no? Menos la inversa de D por L más U. Y después a la inversa de D por B lo llamo B grande, nada más que para simplificar la expresión. ¿Sí? Esto es simplemente eso, pero fíjense que es exclusivamente eso. Entonces yo digo, bueno, la diferencia entre la iteración de orden K más 1 y K, la norma de eso tiene que ser menor que la tolerancia. ¿Sí? Y además le pongo un K máximo, o K igual a K máximo, porque si puede pasarme que el sistema diverja, entonces, bueno, y no me dé cuenta, o pongo un sistema que diverja, y bueno, entonces que pare con un K máximo. ¿Sí? Bien, si corremos el programa, fíjense que lo que vamos a resolver es este sistema, ¿sí? Y, bueno, lo corremos. ¿Sí? Y lo que podemos ver es que, bueno, el sistema tuvo 10 iteraciones, ¿sí? No sé si se ven acá. Estas son todas las iteraciones que hizo. ¿Sí? Fíjense el valor inicial con el que arrancamos, el 0, 0, y se fue. Y el valor final en el que paró es el 1, 2. Este es el valor final. Pero hizo, para llegar a eso, 10 iteraciones. Uno dice, bueno, le puedo cambiar el valor inicial. Y, a ver, pongámosle acá. Sí, comentémosle acá. Entonces pongamos el valor que es eso. Menos 1, 2. ¿Sí? ¿Saben cómo está que la sintaxis de esto? Con la coma. Me aparece una coma ahí. No sé por qué me aparece una coma ahí. ¿Qué decir? A ver. X0. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlo como menos 1, 2. Ahí está, estaba poniéndolo. Y creo que donde lo escribe. Sí, a ver, ¿tiene problema? Sí, menos 1, 2. Estaba poniendo paréntesis, tenía que poner corchete. No me daba cuenta que era. Ven que arrancamos por el menos 1, 2. Cambiamos y pusimos un valor cualquiera. ¿Sí? Y terminamos en el mismo valor. Y lo que pasa es que fíjense que con el 0, 0 habíamos hecho 10 iteraciones. Con el 1, 2, con el menos 1, 2, hicimos 11 iteraciones. ¿Sí? Pero el resultado al que llegamos es el mismo. El resultado es el 1, 2. ¿Sí? Bien, y si vemos la gráfica, bueno, porque cambiamos, el otro empezaba en el 0, 0, pero fíjense que la gráfica va a venir de acá, acá, oscila, no la podemos unir por línea porque son puntos muy espaciados, pero fíjense que viene este primer punto, está dado el valor por el número de iteraciones, fíjense el primer punto, el segundo, el tercero, siempre vieron que los primeros oscilan y después converge, ¿sí?
al valor que al 1, 2. Bien. Pues vamos a... Bien. Ahora fíjense, supongamos que no analizamos. Entonces, uno podría hacer el análisis, ¿no? Pero supongamos que no lo hicimos. Pero fíjense, si hacemos el análisis, a ver si esta matriz es diagonal dominante. Entonces, fíjense, el primer elemento de la diagonal es 1. Entonces, el módulo de 1, que sería 1, tendría que ser mayor que 5 más 20. Listo, no lo cumple. Entonces, veamos cuál es el efecto. ¿Sí? Fíjense, miren la potencia, que está a 10 a la 27, ¿no? Cómo diverge la solución. Acá seguramente oscila, va oscilando y se va a valores cada vez más grandes. Y yo había puesto un K máximo de 100. ¿Sí? Fíjense los valores 10 a la 27 por estos números negativos, así que va a ir oscilando. Fíjense que hay valores positivos y negativos, pero ve que hacen 101 iteraciones. ¿Sí? Esta condición que poníamos acá es que si la tolerancia, ¿no? Si la norma es menor que la tolerancia que le ponemos, o K es igual a K máximo. Si no le pusiéramos el K máximo, en el caso que no hubiéramos analizado la condición de convergencia, el programa hubiera seguido calculando. ¿Sí? Bien. Esto es todo Jacobi. ¿Sí? No tiene más que eso. Y la condición de convergencia. ¿Sí? Que es o estrictamente diagonal dominante o débilmente diagonal dominante, y la matriz A tiene que ser irreducible. Entonces, el sistema converge. Ahora, hay otro método, ¿sí? Que es el método de Jacobi, ¿sí? Que lo que hace es lo siguiente, es como una figura que podríamos usar, es como realimentar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo cuando calculé la yésima iteración, si yo calculé la yésima iteración, yo sé que ya calculé hasta la i menos 1 iteración. Entonces, esos resultados que ya usé, se los voy a dar al proceso iterativo, de tal manera que eso me va mejorando el resultado final. Vamos a ver cómo hace la cuenta. Entonces, el sistema es igual y dividimos la matriz A de la misma forma. Una matriz diagonal con las condiciones que dijimos, la matriz L y la matriz U, las mismas que las de Jacobi. Ahora fíjense que acá lo que va a hacer es asociamos de otra manera. Para llegar a este resultado, lo que hace es asociar de otra manera. Antes habíamos asociado la L con la U, ¿sí? Ahora lo que vamos a asociar es la D con la L. Y resolvemos el sistema. Entonces ahora tenemos una matriz D más L aplicado a L, aplicado a X, y U por X, y U aplicado a X, igual a B. Despejemos de acá D más L aplicado a X, y entonces nos queda menos la matriz triangular superior aplicado a X más B. Bien, multiplicamos por la inversa de D más L a ambos lados. Fíjense que es más o menos lo que hicimos antes, y nos queda esta expresión que tenemos acá. Aplicamos el proceso iterativo que decíamos de Jacobi, ¿sí? Que había definido Jacobi, porque fíjense que la solución aparece de los dos lados. Entonces, el proceso iterativo es X, la iteración de orden K más 1, y acá, de este otro lado de la ecuación, aparece la iteración de orden K. Y acá es igual que antes, ¿sí? El primer valor, no hay ningún condicionamiento sobre ese primer valor. Entonces lo que hacemos
es, nosotros proponemos el valor inicial. Y bueno, ya vimos qué es lo que pasa en el programa. Bien, entonces lo que habría que programar para Jacobi es algo muy similar a lo que programamos, perdón, para Gauss-Seidel es algo muy similar a lo que programamos para Jacobi, ¿sí? Con la diferencia que fíjense que ahora las matrices inversas tienen esta forma, D más L. Las condiciones de convergencia, exactamente las mismas. A estrictamente diagonal dominante, el método converge, y si es débilmente diagonal dominante, A tiene que ser irreducible. Tenemos un vector, ¿sí?, que es escrito en componentes, entonces si en vez de querer resolver por el método de Gauss-Seidel, ¿sí?, lo quiero resolver, en vez de tener como solución el vector completo, resolver, ¿sí?, resolverlo componente a componente, lo que tengo que hacer es las cuentas en forma explícita de esto y obtengo la solución por componente, donde me aparece en la suma. Ahora fíjense, esto que tenemos acá, esta segunda suma, el vector B sub i, bueno, es el vector B sub i, que son las componentes del vector independiente. Este término de acá, la suma de j igual i más 1 hasta n, eso es Jacobi. Y esta es la corrección de Gauss-Seidel. Está tomando, fíjense que va hasta la iteración de orden i menos 1. Es decir, voy calculando, cuando llegué a quiero calcular la iteración 3, ¿sí?, pero voy a hacer uso de la 1 y de la 2 para ajustar la solución, ¿sí? Bien, fíjense que entonces Gauss-Seidel es un ajuste al de Jacobi. Bueno, esto, lo que decíamos recién, las condiciones de iteración y lo que es una matriz diagonal dominante y una matriz débilmente diagonal dominante. Bien, veamos un programa para Jacobi, para Gauss-Seidel. Bueno, exactamente lo mismo. Bueno, acá tenemos el caso del mismo ejemplo que teníamos para Jacobi, ¿sí? Bueno, esta era la matriz que diverge. Y habíamos resuelto este sistema de acá. Entonces, ahora para Gauss-Seidel resolvemos el mismo sistema. Fíjense, definimos todo exactamente igual. Todo exactamente igual. No hay diferencia, ¿sí? Pongo el K máximo, la tolerancia, el vector inicial, que puede ser cualquiera. En este caso pusimos el 0, ¿sí? Y, bien, fíjense, la matriz D, definimos lo mismo, la L, la U. La única diferencia que en Jacobi, fíjense que cuando calculamos la inversa, que era la inversa de D, acá lo que estamos calculando es la inversa de D más L, multiplicada por U. ¿Sí? Exactamente lo que hacemos acá es esta cuenta que tenemos acá. ¿Sí? Y la inversa de D por B lo llamaremos B. ¿Sí? Y bueno, fíjense que en vez de aparecer la inversa de D por B, aparece la inversa de D más L. ¿Sí? Bueno, y acá menos D más inversa de D más L por U es lo que está apareciendo acá. Fíjense que lo único que hacemos es escribir, definimos las matrices, después simplemente para simplificar la expresión en el loop, definimos la matriz M y la matriz B. Antes, fíjense que la matriz B era D por la inversa de D. Esto es una forma de escribir la inversa, ¿sí? Dividir por B. Si no, pueden poner, ven, acá está puesto la inversa de D más L, está puesto con el comando IN, y acá lo puse porque esto para estos sistemas igual son sistemas chicos los que resolvemos, pero es más eficiente que usar la inversa. Hace menos cuentas el programa interiormente. Entonces, D más L inversa por B. Pero bueno, antes era D inversa de D por B, ahora es inversa de D más L.
Bien, y fíjense que es exactamente, esto es igual a la anterior, ¿no? Bueno, acá no le puse la condición de K máximo, sí, porque lo resolví solo para este sistema, pero uno le puede colocar exactamente esto que les coloqué acá, ¿sí? Y, bueno, lo único que hay que hacer es correr el programa. Si ustedes recuerdan del ejemplo anterior, en Jacobi, cuando resolvíamos este sistema, tenía, y para un valor inicial 0, ¿sí? Para un valor inicial 0 teníamos 10 iteraciones. Si lo hacemos por Gauss-Seidel, fíjense que lo que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 7 iteraciones. ¿Sí? Bueno, ese es el efecto, y obviamente llegamos al mismo resultado. Eso es el efecto de esa modificación que hace Gauss-Seidel. ¿Sí? Converge más rápidamente al resultado. ¿Sí? Fíjense que ya los dos últimos resultados dan igual. Prácticamente está redondeando el programa. Pero después el programa es exactamente igual la filosofía del programa es exactamente igual a la de Jacobi, ¿sí? Definir las matrices de LU y hacer la cuenta esa. A mí me pareció que usar esta forma de programar, ¿sí? Usar esta forma de programar esta expresión, tanto en Gauss-Seidel como en Jacobi, es mucho más cómodo que hacer un loop sobre componente a componente. Fíjense que tendría que acá hacer un loop, un doble loop, ¿no? Uno para las iteraciones y otro para las componentes. Fíjense que acá la componente, se tendrían que ir, tendría que valer de 1 a 3 y bueno, de 1 a 3, bueno, de 1 a n y después ir cambiando las iteraciones. ¿Sí? Uno lo puede hacer de esta manera o de esta manera, pero me parece que es más eficiente pensarlo desde el punto de vista de los vectores, ¿sí? Pensarlo así. Ahora, si quieren experimentar y utilizar esta última expresión para Gauss-Seidel o esta para Jacobi, pueden hacerlo, ¿sí? Como ejercicio para practicar y ver que por este lado y por este lado obviamente tienen que tener el mismo resultado y la misma cantidad de iteraciones, ¿no? Bueno, estos son los dos últimos temas que vemos, que serían estos sistemas iterativos para resolver sistemas lineales, que es el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel, que es una modificación a Jacobi, ¿sí? Y las condiciones, acuérdense que las condiciones de convergencia son las mismas para los dos procedimientos, ¿sí? A, estrictamente diagonal dominante, el método converge. A, estrictamente diagonal dominante e irreducible, el método converge. Caso contrario, el método va a diverger. Y tener en cuenta el hecho de que en la diagonal no puede haber ceros, ¿sí? Igual si hubiera un cero en la diagonal, piensen en una matriz que tuviera un cero en la diagonal, ¿sí? Ya no podría ser estrictamente diagonal dominante, ¿sí? Y para que fuera débilmente diagonal dominante, tendría que la fila hacer todos ceros. Entonces le daría módulo mayor o igual que la suma de los módulos. Daría 0 igual a 0. Pero ¿cuál es el problema? Si son todos ceros una fila, la matriz no tiene directamente inversa. Así que el hecho de que sea estrictamente o débilmente diagonal dominante ya estaría eliminando el hecho de que no puede haber ceros en la diagonal. Pero bueno, si uno ve ceros en la diagonal, ya sabe que, listo, esto no lo puedo aplicar, ¿sí? Porque no va a cumplir con la condición de convergencia. Además, no puedo invertir una matriz de este tipo. Bien, ¿qué más? ¿Esto? Nada más. Finalizamos con esto las teorías y ahora quedarían los parciales de esto, que es el martes que viene. Ven que no tiene, al que no se saque 10 en este parcial, no se lo aprobamos, porque ven que es muy simple hacer esto.
Era una broma, no lo tomé en serio. Y después quedamos los que tengan que recuperar. ¿Y qué más? Bueno, y después el tema del trabajo integrador. Sí. Bien, hasta acá las teorías. Si les quedó alguna, no sé si tienen alguna duda de este método, pero ven que son métodos bastante simples. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna consulta, si no, de esto, y si no, empezamos con consultas o lo que ustedes digan. Hola, ¿se escucha? Sí, Te quería hacer una consulta del programa que subieron del tema pasado, de... del factor Lu. No, pues está bien, porque no, me confundí porque la clase pasada con los chicos del otro grupo habíamos visto esto y ya están, para que le pregunto a Matías una cosa antes. Matías, ¿andás por ahí? Ah, estos ya están arriba. Ah, bueno, sí, hay una si subimos, esto ya lo subió Matías, y hay un programita alternativo para calcular el EU, que es más simple que el otro. Ok. Sí, Si yo, lo podés, ya está para que claro, lo puedan ver. el programa, el primero que subieron, yo entendí lo que hicieron, pero me llamó la atención que con el ejercicio 1, el inciso A con la matriz A, lo que pasa con el primero, y ahí como que ya no funciona. Claro, si te queda una división por cero, ya. Ahí no me Entonces, acuerdo cuál es el ejercicio del inciso, pero claro, fíjate, como que digo no que sé si fue una será de las primeras característica. cosas que probé y... Sí, fíjate el otro programa, que es mucho más simple. Subimos después otro programa, a ver si te pasa lo mismo. Yo no recuerdo el ejercicio, eso es lo que, no tengo la práctica acá a mano. No, sí es una matriz que no tiene nada muy loco. Ujú. Y mi duda era, yo, el programa así como está, me pareció que no le podía hacer ninguna modificación, solo que a veces, no sé. No, o intenten hacer uno ustedes. Fíjate el otro programa que les mandamos, que es mucho más simple, a ver qué es lo que pasa en la Dale. LU. Pero si no, intenten hacer uno ustedes. Los que nosotros les damos son siempre, esos programas son más que nada como pautas, ¿no? Para que vean qué es lo que pasa. Buenísimo, gracias. A ver, claro. Ah, ya, ahora, Y en ese caso, ¿cómo, ¿te, qué razón te podría acordás que dar? hablamos de matrices de permutación? Sí, ¿Para qué te escribo? Suponete, lo que te está diciendo Matías es esto, ¿no? Suponete que vos tenés, qué sé yo, tenés... ¿no era que no podía hacer eso en este caso? No, porque vos tenés, en general la propiedad es que P por A es LU. ¿Sí? Entonces vos le aplicás a P, acordate por ejemplo, si vos te aparece 2, 0, 3, y esto qué sé yo, 1, 5, 6, 7, por poner acá. Y acá, ¿qué ponemos? Pongamos un 4 y un 3. A vos te molesta este 0 que está acá. Entonces vos lo que podés hacer es una permutación de este con este. Eso lo habíamos comentado. Entonces si vos haces una permutación de ese con este, acordate que hay un vector B, se la tenés que aplicar también a B, la permutación, ¿no? A lo que me refiero es que vos tenés este sistema, A por X igual B, Claro, tendría que ahí hacerle... le tenés que aplicar también la permutación a este B.
Claro, sí. Si no tenés estás resolviendo otro problema. Entonces vos, esto que te quedó, esto te va a quedar 2, 0, 3, 1, 4, 3, 5, 6, 7. Y ahí ya no tenés problema. Perdón, 5, 6, 7. Y una matriz de permutación, acordate que lo que haces es, si querés permutar estas dos filas, ¿qué es lo que haces? Colocas acá 0, 1, 0, y acá el 1, 0, 0, y acá el 0, 0, 1. Entonces, si vos, esta es tu matriz P. Fíjate que las matrices de permutación son la identidad y le cambias el orden a las filas. Si la aplicas de este lado, lo que estás haciendo es lo que hicimos acá. Le aplicas esta matriz y la multiplicas por esta, y lo que hiciste fue permutar las filas. Y acá tenés una diagonal que no tiene ceros. Y si esta matriz se la aplicas de este otro lado, digamos, si se la aplicas, vamos a escribirlo acá. Si haces P por A, lo que intercambias son filas. Pero si haces A por P, lo que intercambias son columnas, ¿sí? Si uno tuviera que hacer dos procesos de intercambiar dos filas, ¿sí? Por lo que pudiera pasar, ¿sí? Supongamos que pudiera necesitar dos permutaciones, entonces vos tenés P1, cambias una fila y después cambias otra, obtenés una matriz P, ¿sí? Entonces lo que puedes hacer es decir, bueno, le aplico, vamos a poner un orden. Vamos a hacer ahí, ¿no? Para poner un orden. Entonces decís, bueno, a A le aplicamos primero P1 y después le aplicamos P2. ¿Sí? Ahora, si yo hago la multiplicación de estas dos matrices, a esto, ¿no? P2 por P1, ¿sí? Eso me va a dar una matriz P como resultante. Entonces le puedo aplicar directamente esta P a A y te va a intercambiar dos filas a la vez en vez de a una. ¿Se entiende? Es eso. Entonces, si a vos te aparece un 0 acá, bueno, le aplicas una permutación, pero hay que acordarse que esa permutación también se la vas a aplicar al vector B, ¿sí? Porque si B, suponete B era B1, B2 y B3, para no cambiar el problema, ¿sí? Porque si no se le aplicas a B, estás resolviendo otro problema. Si le aplicas P a B, lo que te va a dar es B2, B1 y B3. Entonces, fíjate que este B2 sigue acompañando a la fila que antes era 2, ¿sí? Esta fila que ahora es la 2 acompaña a la B1, pero antes era la 1. Entonces, si permutas esta fila, también tenés que permutar el vector B. Después lo que pasa con X, como son incógnitas, está bien. X1, X2 y X3. Bueno, si querés también lo permutas, pero, a ver, uno lo puede permutar, pero a lo que llamás X1, lo que te digo es, si vos permutaras esto, te queda X2, X1, X3, pero te das cuenta que eso no interesa, ¿no? Porque lo que antes era X1 lo llamás X2, pero puede seguir siendo X1. Eso. Claro, y en el caso de ser... Lo importante es no olvidarse de cambiar este, porque si no cambias este, cambiaste el sistema. Claro. Después esto no interesa. Después si le querés dar un orden, la inversa de la matriz de permutación es la misma matriz. Que no quiero traer. Fíjate que, porque decimos que la inversa de la matriz de la permutación es esta.
yo intercambio la fila 2 por la fila 1. Si le vuelvo a aplicar la misma permutación, la fila 1 vuelve a la 2 y la 2 va a la 1 y queda la misma matriz original. Entonces, por eso la inversa es la misma. Claro, o sea, lo primero que hay que hacer en la práctica sería encontrar la matriz P, ¿no es así? Y en ese caso, yo puedo cambiar las filas y después se las cambio a lo que me dio como... Sí, es sacarse el 0 ese de encima. Claro, digo, eso mismo que hiciste con B, decir, bueno, yo había cambiado la primera fila por la segunda, entonces dijiste, bueno, el B2 va a ser el que va arriba. Claro. Yo puedo decir lo mismo con una matriz. Claro, exactamente. Sí, tiene que ser coherente en todo eso, porque si no, mezclaste todas las cosas. Perfecto, gracias. Y fíjate que subimos otro programita de LEU. Sí, ahora lo miro. Y estos ya están, ya Matías lo subió y el programa de Gauss-Seidel y de Jacobi ya también están. Buenísimo.